Mi nombre es Santiago Gallo y estoy acá con mi compañero Santiago Roca y vamos a presentar el trabajo final de estadística. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la variación de temperatura media anual en la ciudad de Buenos Aires durante un periodo de 30 años comprendido entre 1993 y 2022. En las últimas décadas, el cambio climático ha generado un creciente interés en el monitoreo de variables climáticas y particularmente la temperatura, por su impacto directo en la vida urbana, en la salud pública y los ecosistemas locales. A través del análisis de los registros de temperatura se busca entender si hay mucha variación entre los años que pasaron. Las fuentes de este trabajo son el portal de datos climáticos del Banco Mundial y el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Las variables que seleccionamos fueron el año y la temperatura promedio en Buenos Aires, como dije previamente, en los últimos 30 años. La tabla de frecuencia de los años no hizo falta, ya que la frecuencia por año es 1. Y a continuación vamos a mostrar la tabla de frecuencia de la temperatura en grados Celsius y con 3 decimales. También vamos a mostrar las medias y los valores pedidos en la consigna, más el máximo, mínimo y los rangos que nos sirvieron para armar la tabla de frecuencia. Con esto va a continuar mi compañero Santiago Roca. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los datos que observamos y las conclusiones que tenemos al respecto. Acá viendo el trabajo se puede observar que la temperatura media anual en los últimos 30 años fue aproximadamente de 2,5 Celsius, entre el valor mínimo y el máximo. Este rango nos pareció más bajo de lo esperado, considerando las tendencias hoy en día del cambio climático y todo lo relacionado con los problemas climáticos que hubo en el mundo alrededor de este último tiempo. La media y la mediana resultaron muy similares, lo que indica que la distribución de los datos es bastante equilibrada y sin grandes asimetrías. Pero en cuanto a la moda, solo se repitieron dos valores, por lo que representa una medida especialmente más significativa en lo presentado de los datos. Incluso fue necesario redondear a un decimal para poder identificar una repetición, lo que resalta aún más la poca frecuencia de estos valores idénticos. Por el otro lado, también al separar el 10% de los datos más bajos y más altos, es decir, los 3 valores mínimos y los 3 valores máximos, observamos que estos se encuentran muy próximos a cada extremo, que sugiere que estos datos están bastante concentrados y que no hay valores diferentes o atípicos marcados. En conclusión, al trabajo la verdad me llamó a nosotros, a mí como Santiago Gallo, nos llamó la atención la poca variabilidad que hubo en el cambio del clima en los últimos 30 años en lo que es en la provincia de Buenos Aires. Que bueno, esto podría indicar una estabilidad térmica, que este último análisis puede indicar una proximidad térmica un poco mayor a la esperada para estos periodos que se vienen. En este trabajo usamos varias fórmulas, como por ejemplo la media aritmética, la moda, la mediana y el perceptil. En este caso, la media aritmética nos sirvió para calcular el promedio de los datos que representan el valor central general del conjunto. En caso de la mediana, nos sirvió para indicar el valor que divide a los datos en mitades iguales, que es útil cuando hay datos externos o también hay asimetrías. La moda es el valor o intervalo que más veces se repite, en el cual nos fijamos para poder entender cuál es la tendencia más frecuente. Y por último, el perceptil nos permite conocer el valor por debajo del cual cae un cierto porcentaje de los datos, que ayuda a entender la distribución relativa. Bueno, muchas gracias. Con esto concluye el análisis y las fórmulas de este trabajo presentado por Santiago Roca y Santiago Gallo. Muchas gracias por quedarte hasta el final.